Capítulo 61. Y vino a suceder en ese tiempo que Faraón rey de Mitzrayim le ordenó a todo su pueblo edificarle un palacio fuerte en Mitzrayim. Él también le ordenó a los hijos de Jacob a asistir a los Mitzrayimim en la edificación, y los Mitzrayimim hicieron un bello y elegante palacio para habitación real, y él vivió en él y renovó su gobierno y reinó en seguridad. Y Zebulún el hijo de Jacob murió en ese año, esto es, el año 72 después que los Yisraelim habían descendido a Mitzrayim, y Zebulún murió, él era de 114 años cuando murió, y fue puesto en un ataúd y fue dado a las manos de sus hijos. Y en el año 75 su hermano Simeón murió, y él era de 120 años de edad a su muerte, y él también fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y Sefo el hijo de Elifaz el hijo de Esap, capitán de los ejércitos de Angeas rey de Dinabá, todavía estaba diariamente seduciendo a Angeas a prepararse para la batalla para ir a pelear contra los hijos de Jacob y Mitzrayim, y Angeas no quería hacer esta cosa, porque sus sirvientes le habían relatado a él el poder de los hijos de Jacob, lo que ellos le habían hecho en su batalla con los hijos de Esab. Y Sefo estaba en esos días seduciendo a Angeas para ir a pelear contra los hijos de Jacob. Y después de algún tiempo Angeas escuchó a las palabras de Sefo y consintió a él pelear contra los hijos de Jacob en Mitzrayim, y Angeas puso a todo su pueblo en orden, un pueblo tan numeroso como la arena que está a la costa del mar, y él hizo su resolución de ir a Mitzrayim a pelear. Y entre los sirvientes de Angeas había un joven de 15 años de edad, Bilaam el hijo de Beor era su nombre y el joven era muy sabio y entendía el arte de la hechicería. Y Angeas dijo a Bilaam, conjura para nosotros, por favor, con la hechicería, para que podamos saber quién prevalecerá en la batalla que estamos por trabar. Y Bilaam ordenó que ellos le debían traer cera, y él hizo una semejanza de los carruajes y jinetes representando el ejército de Angeas y el ejército de Mitzrayim, y él los puso en astutamente aguas preparadas que él había hecho para ese propósito, y tomó en su mano ramas del árbol de mirto, y él ejercitó su astucia, y él las reunió sobre el agua. Y allí apareció el agua la imagen de semejanza de los ejércitos de Angeas cayendo delante de la imagen de la semejanza del ejército de Mitzrayim y los hijos de Jacob. Y Bilaam dijo esta cosa a Angeas, y Angeas se desanimó y no se armó para descender a Mitzrayim a la batalla, y él permaneció en la ciudad. Y cuando Sefo el hijo de Elifaz vio que Angeas se desanimó en ir a pelear contra los Mitzrayimim, Sefo huyó de Angeas de África y vino a Kitim. Y toda la gente de Kitim lo recibió con gran honor, y ellos lo contrataron para pelear sus batallas todos los días, y Sefo se enriqueció mucho en esos días, y las tropas del rey de África aún se desplegaban en esos días, y los hijos de Kitim se reunieron y fueron a la montaña de Cupticia por causa de las tropas de Angeas rey de África, que estaban avanzando sobre ellas. Y un día Sefo perdió una novilla, y él fue a buscarla, y él oyó su mugido por la montaña. Y Sefo fue y vio, y he aquí que había una cueva grande al pie de la montaña, y había una gran piedra en la boca de la cueva, y Sefo partió la piedra y entró en la cueva y él miró y contempló un animal grande estaba devorando la novilla, de la mitad hacia arriba era semejante a un hombre, y de la mitad hacia abajo era semejante a un animal, posiblemente un gorila, y Sefo se levantó contra el animal y lo mató con sus espadas. Y los habitantes de Kitim oyeron de esta cosa, y ellos se regocijaron en extremo, y ellos dijeron, ¿qué haremos a este hombre que mató al animal que se estaba devorando nuestro ganado? Y todos ellos se reunieron para consagrar un día al año a él y ellos llamaron al día Sefo como su nombre, y ellos le traían ofrendas de bebida año tras año en ese día, y le trajeron muchos regalos. En ese tiempo Jania la hija de Usú, esposa de Angeas se enfermó, y su enfermedad fue profundamente sentida por Angeas y sus oficiales, y Angeas dijo a sus hombres sabios, ¿qué haré a Jania y cómo la sanaré de su enfermedad? Y sus hombres sabios dijeron a él, porque el aire de nuestro país no es como el aire de Kitim, y nuestra agua no es como el agua de ellos, por lo tanto, de esto la reina se ha enfermado. Porque por el cambio de aire y agua ella se enfermó, y porque en su país ella solo bebía agua que venía de Purma, cuales sus antepasados habían traído por medio de puentes. Y Angeas ordenó a sus sirvientes, y ellos le trajeron vasijas de las aguas de Purma perteneciente a Kitim, y ellos pesaron esas aguas con todas las aguas de la tierra de África, y ellos encontraron esas aguas más ligeras que las aguas de África. Angeas vio esto y ordenó a todos sus oficiales a reunir grandes vasijas de piedra en los miles y 10 miles y ellos labraron piedras sin número,
Y los constructores vinieron y ellos edificaron un puente fuerte en extremo y ellos condujeron la fuente de agua desde la tierra de Quitim hasta África y esas aguas eran para Hania la reina y para todos los usos de ella, para beber y hornear, para lavarse y bañarse, y también para regar toda semilla de la cual comida se obtenía y todos los frutos de la tierra. Y el rey ordenó que ellos trajeran de la tierra de Quitim en grandes barcos, y ellos también trajeron piedra para edificar, y los constructores edificaron palacios para Hania la reina, y la reina se curó de su enfermedad. Y en el transcurso del año las tropas de África continuaron viniendo a la tierra de Quitim para saquear como de costumbre, y Sefo el hijo de Elifaz oyó su reporte, y él dio orden referente a ellos, y él peleó con ellos, y ellos huyeron de delante de él, y él liberó la tierra de Quitim de ellos. Y los hijos de Quitim vieron el valor de Sefo, y los hijos de Quitim decidieron que harían a Sefo rey sobre ellos, y él fue rey sobre ellos, y mientras él reinaba ellos fueron a someter a los hijos de Tubal, y todas las islas alrededor. Y su rey Sefo fue a su cabeza y ellos hicieron la guerra con Tubal y las islas, y ellos las sometieron, y cuando ellos regresaron de la batalla ellos renovaron el gobierno para él, y ellos edificaron para él un palacio muy grande, para su habitación real y asiento, y ellos hicieron un trono grande para él. Y Sefo reinó sobre toda la tierra de Quitim y sobre la tierra de Italia por 50 años. Capítulo 62. Y en ese año, siendo el año 79 que los Yisraelín descendieron a Mitzrayim, Reuben el hijo de Jacob murió en la tierra de Mitzrayim. Reuben era de 125 años de edad cuando él murió, y ellos lo pusieron en un ataúd, y fue dado a las manos de sus hijos. Y en el año 80 su hermano Dan murió, él era de 120 años de edad cuando murió, y él también fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y en ese año Usam rey de Edom murió, y después de él reinó Hadad hijo de Bedad, por 35 años, y en el año Yisahar el hijo de Jacob murió en Mitzrayim, y Yisahar era de 122 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. 4 Y en el año 82 Aser el hijo de Jacob murió, él era de 123 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y en el año 83 Gad murió, él era de 125 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y vino a suceder en el año 84, que es el 5º año del reino de Hadad, hijo de Bedad, rey de Edom, que él reunió a todos los hijos de Edom, y puso a todo su ejército en alerta, alrededor de 400.000 hombres. Y él dirigió su camino hacia la tierra de Moab, y él fue a pelear con Moab y a hacerlos tributarios a él. Y los hijos de Moab oyeron esta cosa, y ellos estaban muy temerosos, y ellos enviaron a los hijos de Midian para que los asistieran en pelear con Hadad hijo de Bedad, rey de Edom. Y Hadad vino a la tierra de Moab, y Moab y los hijos de Midian fueron a encontrarlos, y cayeron de los hijos de Moab y de los hijos de Midian muchos muertos, 000 hombres. Y la batalla fue muy severa sobre Moab, y cuando los hijos de Moab vieron que la batalla estaba dura para ellos debilitaron sus manos y volvieron las espaldas, y dejaron a los hijos de Midian que llevaran la batalla. Y los hijos de Midian no sabían las intenciones de Moab, pero ellos se fortalecieron en batalla y pelearon con Hadad y toda su horda, y todo Midian cayó delante de él. Y Hadad golpeó a todo Midian con un gran derribamiento, y él los mató a filo de espada, y no dejó ni uno de aquellos que vinieron a asistir a Moab. Y cuando todos los hijos de Midian habían perecido en la batalla, y los hijos de Moab habían escapado, Hadad hizo a todo Moab todo ese tiempo tributaria a él, y ellos estaban bajo su mano, y ellos le daban un impuesto anual como fue ordenado. Y Hadad se volvió y regresó a su tierra. Y en el transcurso del año, cuando el resto de la gente de Midian que estaban en la tierra oyeron que todos sus hermanos habían caído en batalla con Hadad, por ayudar a Moab, porque los hijos de Moab habían vuelto sus espaldas a la batalla y habían dejado a Midian a pelear. Entonces 5 príncipes de Midian decidieron con el resto de sus hermanos que permanecieron en la tierra, pelear con Moab y vengar la causa de sus hermanos. Y los hijos de Midian enviaron a todos sus hermanos los hijos del este, y todos sus hermanos, todos los hijos de Keturá vinieron a asistir a Midian para pelear contra Moab. Y los hijos de Moab oyeron esta cosa. Y ellos estaban grandemente asustados que los hijos del este se habían reunido para pelear contra ellos en batalla, y ellos los hijos de Moab enviaron un memorial a la tierra de Edom a Hadad, hijo de Bedad, diciendo, ven ahora a nosotros a asistirnos y nosotros golpearemos a Midian,
porque ellos se han reunido juntos y han venido contra nosotros con todos sus hermanos los hijos del este para la batalla, para vengar la causa de Midian que cayó en batalla. Y Hadad hijo de Bedad, rey de Edom, salió con todo su ejército y fue a la tierra de Moab para pelear con Midian, y Midian y los hijos del este pelearon contra Moab en las planicies de Moab, y la batalla fue muy fiera entre ellos. Y Hadad golpeó a todos los hijos de Midian y a los hijos del este con el filo de la espada. Y Hadad en ese tiempo liberó a Moab de la mano de Midian, y aquellos que quedaron de Midian y de los hijos del este huyeron delante de Hadad y su ejército, y Hadad los persiguió hasta su tierra, y los golpeó con una gran matanza, y los muertos cayeron en el camino. Y Hadad liberó a Moab de la mano de Midian, porque los hijos de Midian habían caído a filo de espada, y Hadad fue y regresó a su tierra. Y desde ese día en adelante los hijos de Midian odiaron a los hijos de Moab, porque ellos habían caído en la batalla por ayudarlos, y había una gran y poderosa enemistad entre ellos todos los días. Y todos los que eran encontrados de Midian en el camino a la tierra de Moab perecían por la espada de Moab, y todos los que eran encontrados de Moab en el camino a la tierra de Midian, perecían por la espada de Midian, así hizo Moab a Midian y Midian a Moab por muchos días. Y vino a suceder que Yahudá el hijo de Jacob murió en Mitzrayim, en el año 88 de Jacob descender a Mitzrayim, y Yahudá era de 129 años de edad a su muerte, y ellos lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd, y él fue dado a las manos de sus hijos. Y en el año 89 Naftali murió, y él era de 132 años de edad cuando murió, y él fue puesto en un ataúd y dado a las manos de sus hijos. Y vino a suceder que en el año 91 de los Yisraelín descender a Mitzrayim, esto es, el año 30 del reinado de Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esap, sobre los hijos de Kitim, los hijos de África vinieron sobre los hijos de Kitim para saquearlos como de costumbre, pero ellos no habían venido sobre ellos en esos 13 años. Y ellos vinieron en ese año, y Sefo el hijo de Elifaz, salió a ellos con algunos de sus hombres y los golpeó desesperadamente, y las tropas de África huyeron de Sefo y los muertos cayeron delante de él, y Sefo y sus hombres los persiguieron, siguiéndolos hasta que estaban cerca de África. Y Angeas rey de África oyó la cosa que Sefo había hecho, y lo irritó en extremo, y Angeas estaba temeroso de Sefo todos los días. Capítulo 63. Y en el año 93 Levi el hijo de Jacob murió en Mitzrayim, y Levi era de 137 años de edad cuando él murió, y ellos lo pusieron en un ataúd y fue dado a las manos de sus hijos. Y vino a suceder después de la muerte de Levi, cuando todo Mitzrayim vio que todos los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef estaban muertos, todos los Mitzrayimín comenzaron a afligir a los hijos de Jacob, y a amargar sus vidas desde ese día hasta que salieron de Mitzrayim, y ellos quitaron de sus manos todos los viñedos y campos que Yosef les había dado, y todas las casas elegantes donde los hijos de Israel vivían, y toda la grosura de Mitzrayim, los Mitzrayim y con acento grave me quitaron todo de los hijos de Jacob en esos días. Y la mano de Mitzrayim se puso más pesada contra los hijos de Israel en aquellos días, y los Mitzrayimín dañaron a los hijos de Israel hasta que los hijos de Israel estaban extenuados de sus vidas por causa de los Mitzrayimim. Y vino a suceder en esos días, en el año 102 de Israel descender a Mitzrayim, que Faraón rey de Mitzrayim murió, y Melol su hijo reinó en su lugar, y todos los hombres poderosos de Mitzrayim y toda la generación que conoció a Yosef y sus hermanos murieron en esos días. Y otra generación se levantó en lugar de esa, cual no había conocido a los hijos de Jacob y todo el bien que ellos les habían hecho a Mitzrayim, y su poder en Mitzrayim. Por lo tanto, todo Mitzrayim comenzó desde ese día en adelante a amargar las vidas de los hijos de Jacob, y a afligirlos con todo tipo de labor gravosa, porque ellos no habían conocido a sus antepasados que los habían liberado en los días de la hambruna. Y esto también era de Yahweh, para los hijos de Israel, para beneficiarlos en días postreros, para que todo Israel conociera a Yahweh su Elohim, y para que conciernan las señales y poderosas maravillas que Yahweh traería sobre Mitzrayim por amor a su pueblo Israel, para que los hijos de Israel temieran a Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, y caminaran en sus caminos, ellos y sus era después de ellos todos los días. Melol era de 20 años de edad cuando él comenzó a reinar, y él reinó 94 años. Y todo Mitzrayim llamó su nombre Faraón como el nombre de su padre, como era la costumbre a hacer con todo rey que reinara en Mitzrayim. En aquel tiempo las tropas de Angeas el rey de África salieron para saquear la tierra de Kitim como era su costumbre y tomar el botín.
Y Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esa oyó este reporte, y él salió para encontrarlos con su ejército, y él peleó con ellos allí en el camino. Y Sefo golpeó las tropas del rey de África con el filo de la espada, y no dejó a ninguno de ellos, ni uno regresó a su amo en África. Y Angeas oyó de esto que Sefo el hijo de Elifaz había hecho a todas sus tropas, que él las había destruido, y Angeas reunió a todas sus tropas, todos los hombres en la tierra de África, un pueblo numeroso como la arena en la costa del mar, y Angeas envió a Lucus su hermanos, diciendo, ven a mí con todos tus hombres y ayúdame a golpear a Sefo y a todos los hijos de Quitim quienes han destruido a mis hombres. Y Lucus vino con todo su ejército, una gran fuerza, para asistir a Angeas su hermano a pelear con Sefo y los hijos de Quitim. Y Sefo y todos los hijos de Quitim oyeron esta cosa, y estaban grandemente atemorizados y gran terror cayó en sus corazones. Y Sefo también mandó una carta a la tierra de Edom a Hadad el hijo de Bedad rey de Edom y a todos los hijos de Esapa, diciendo, yo he oído que Angeas rey de África está viniendo a nosotros con su hermano para trabar batalla contra nosotros, y nosotros estamos aterrorizados de él, porque su ejército es muy grande, particularmente él está viniendo a nosotros con su hermano y su ejército de la misma forma. Ahora, por lo tanto, ven tú también conmigo y ayúdame, y pelearemos juntos contra Angeas y su hermano Lucus, y tú nos salvarás de sus manos, pero si no, sepas tú que nosotros moriremos. Y los hijos de Esab enviaron una carta a los hijos de Quitim y a Sefo su rey, diciendo, nosotros no podemos pelear contra Angeas porque un pacto de Salom ha estado entre nosotros por muchos años, desde los días de Bela el primer rey, y desde los días de Yosef el hijo de Jacob rey de Mitzrayim con quien nosotros peleamos en el otro lado del Jardín el día que él sepultó a su padre. Y cuando Sefo oyó las palabras de sus hermanos los hijos de Esab él se abstuvo de ellos, y Sefo estaba tremendamente atemorizado de Angeas. Y Angeas y Lucus su hermano acarrearon todas sus fuerzas, alrededor de 800,000 hombres, contra los hijos de Quitim. Y todos los hijos de Quitim dijeron a Sefo, ora por nosotros al Todopoderoso de tus antepasados, quizás él nos libere de las manos de Angeas y su ejército, porque hemos oído que él es un gran Elohim, que él libera a todos los que confían en él. Y Sefo oyó sus palabras, y Sefo buscó a Yahweh y él dijo, oh Yahweh, el Todopoderoso de Abraham y Yitzhak mis antepasados, este día yo sé que tú eres un verdadero Elohim, y que todos los poderosos de las naciones son vanos e inservibles. Recuérdame este día tu pacto con Abraham nuestro padre, cual nuestro antepasado nos relató, y haz favorablemente este día a mí por amor a Abraham y Yitzhak nuestros padres, y sálvame y a los hijos de Quitim de las manos del rey de África quien viene contra nosotros para batalla. Y Yahweh escuchó a la voz de Sefo, y él tuvo consideración con él por causa de Abraham y Yitzhak, y Yahweh liberó a Sefo y los hijos de Quitim de las manos de Angeas y su pueblo. Y Sefo peleó con Angeas rey de África y toda su gente ese día, y Yahweh entregó toda la gente de Angeas en las manos de los hijos de Quitim. Y la batalla fue severa sobre Angeas, y Sefo golpeó a todos los hombres de Angeas y Lucus su hermano, con el filo de la espada, y allí cayeron de ellos hasta el anochecer alrededor de 400,000 hombres. Y cuando Angeas vio que todos sus hombres perecieron, él envió una carta a todos los habitantes de África para que vinieran a él, para asistirlo en la batalla, y él escribió en la carta, diciendo, todos los que se encuentran en África que vengan a mí desde 10 años de edad en adelante, que vengan a mí, y he aquí el que no venga morirá, y todo lo que él tiene, y toda su casa el rey tomará. Y todo el resto de los habitantes de África estaban aterrorizados a las palabras de Angeas, y salieron de la ciudad alrededor de 300,000 hombres y niños, de 10 años en adelante, y ellos vinieron a Angeas. Y al final de 10 días Angeas renovó la batalla contra Sefo y los hijos de Quitim, y la batalla fue muy grande y fuerte entre ellos. Y del ejército de Angeas y Lucus, Sefo mandó muchos de los heridos de su mano, cerca de 2,000 hombres, y Sosiftar el capitán del ejército de Angeas cayó en la batalla. Y cuando Sosiftar había caído, las tropas africanas volvieron sus espaldas para huir, y ellos huyeron, y Angeas y Lucus su hermano estaban con ellos. Y Sefo y los hijos de Quitim los persiguieron, y aún los golpearon fuertemente en el camino, alrededor de 200 hombres, y ellos persiguieron a Asdrubal el hijo de Angeas quien había huido con su padre, y ellos golpearon 20 de sus hombres en el camino, y Asdrubal escapó de los hijos de Quitim, y ellos no lo mataron. Y Angeas y Lucus su hermano huyeron con el resto de los hombres, y ellos escaparon y vinieron a África con terror y consternación,
y Angeas temía todos los días no fuera que Sefo viniera a la guerra con él. Capítulo 64. Y Bilaam el hijo de Beor estaba en ese tiempo con Angeas en la batalla, y cuando él vio que Sefo prevaleció sobre Angeas, él huyó y vino a Quitim. Y Sefo y los hijos de Quitim lo recibieron con gran honor, pues Sefo conocía la sabiduría de Bilaam, y Sefo le dio a Bilaam muchos regalos y él permaneció con él. Y cuando Sefo regresó de la guerra él ordenó que los hijos de Quitim fueran numerados quienes habían ido a la batalla con él, y he aquí que ninguno faltaba. Y Sefo se regocijó con esta cosa, y él renovó su reinado, y dio una fiesta para todos sus súbditos. Pero Sefo no se acordó de Yahweh y no consideró que Yahweh lo había ayudado en la batalla, y que lo había liberado a él y su pueblo de la mano del rey de África, y aún caminó en las sendas de los hijos de Quitim, y las sendas perversas de los hijos de Esab, sirviendo otros Elohim que sus hermanos los hijos de Esab le habían enseñado. Por tanto, es dicho, del perverso sale perversidad. Y Sefo reinó sobre todos los hijos de Quitim en seguridad, pero no conoció a Yahweh quien lo había liberado y a todo su pueblo de la mano del rey de África, y las tropas de África no vinieron más a Quitim para saquear, como de costumbre, porque ellos conocían del poder de Sefo quien los había golpeado a todos ellos con el filo de la espada, así que Angeas tenía miedo de Sefo el hijo de Elifaz, y de los hijos de Quitim todos los días. En el tiempo que Sefo regresó de la guerra, y cuando Sefo vio cómo él prevaleció sobre la gente de África y los había golpeado en batalla con el filo de la espada, entonces Sefo aconsejó con los hijos de Quitim ir a pelear en Mitzrayim con los hijos de Jacob y con Faraón rey de Mitzrayim. Porque Sefo oyó que los hombres poderosos de Mitzrayim estaban muertos y que Yosef y sus hermanos los hijos de Jacob estaban todos muertos, y que todos los hijos de Israel permanecían en Mitzrayim. Y Sefo consideró pelear contra ellos y todo Mitzrayim para vengar la causa de sus hermanos los hijos de Esab a quienes Yosef con sus hermanos y todo Mitzrayim habían golpeado en la tierra de Canaán, cuando ellos fueron a sepultar a Jacob en Hebrón. Y Sefo envió mensajeros a Hadad hijo de Bedad rey de Edom y a todos sus hermanos los hijos de Esab, diciendo, ¿no dijeron ustedes que no pelearían contra el rey de África porque es miembro de su pacto? He aquí que yo peleé contra él y lo golpeé y a toda su gente. Ahora, por lo tanto, yo he resuelto pelear contra Mitzrayim y los hijos de Jacob quienes están allí, y me vengaré de ellos por lo que Yosef, sus hermanos y sus padres nos hicieron en la tierra de Canaán cuando ellos subieron a sepultar a su padre en Hebrón. Ahora, entonces, si ustedes están dispuestos en venir a asistirme en pelear contra ellos y Mitzrayim, entonces nosotros vengaremos la causa de nuestros hermanos. Y los hijos de Esab escucharon a las palabras de Sefo, y los hijos de Esab se reunieron juntos, un gran pueblo, y ellos fueron a asistir a Sefo y a los hijos de Quitim en la batalla. Y Sefo envió a todos los hijos del este y a los hijos de Ismael palabras como esas, y ellos se reunieron y vinieron a asistir a Sefo y los hijos de Quitim en su guerra sobre Mitzrayim. Y todos estos reyes, los hijos del este, todos los hijos de Ismael, y Sefo el rey de Quitim salieron y desplegaron sus tropas en Hebrón. Y el campamento era muy grande, extendiéndose en distancia de una jornada de 3 días, un pueblo numeroso como la arena en la costa del mar cual no se puede contar. Y todos esos reyes y sus ejércitos descendieron contra Mitzrayim en batalla, y acamparon juntos en el valle de Patros. Y todo Mitzrayim oyó el reporte y ellos también se reunieron juntos, toda la gente de la tierra de Mitzrayim, y todas las ciudades pertenecientes a Mitzrayim, alrededor de 300,000 hombres. Y los hombres de Mitzrayim también enviaron a los hijos de Israel que estaban en aquellos días en la tierra de Gosén, que vinieran a ellos para poder pelear contra esos reyes. Y todos los hombres de Israel se reunieron y fueron cerca de 150 hombres, y ellos fueron a la batalla para asistir a los Mitzrayimim. Y los hombres de Israel y de Mitzrayim salieron, hombres de Israel y 300,000 hombres de Mitzrayim, y fueron hacia adelante a aquellos reyes para la batalla y se estacionaron en la tierra de Gosén opuesto a Patros. Y todos los Mitzrayimim no creían que los hijos de Israel fueran juntos con ellos en sus campamentos para la guerra, porque todos los Mitzrayimim dijeron, quizás los hijos de Israel nos entregarán en las manos de los hijos de Esab y Ismael porque ellos son hermanos. Y todos los Mitzrayimim dijeron a los hijos de Israel, quédense ustedes aquí en su puesto y nosotros iremos a pelear contra los hijos de Esab y Ismael, y si esos reyes prevalecen sobre nosotros, entonces ustedes vienen sobre ellos y nos asisten, y los hijos de Israel lo hicieron así. Y Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esab rey de Quitim,
Yadad el hijo de Bedad rey de Edom y todos sus campamentos, y todos los hijos del este y los hijos de Ismael, un pueblo numeroso como arena, acamparon juntos en el valle de Patros, opuesto a Tachpanjes. Y Bilaam el hijo de Beor el sirio estaba en el campamento de Sefo, porque él había venido con los hijos de Kittim a la batalla, y Bilaam era un hombre altamente honrado por Sefo y sus hombres. Y Sefo dijo a Bilaam, trata por adivinación para que sepamos quién prevalecerá en la batalla, nosotros o los Mitzrayimim. Y Bilaam se levantó y trató el arte de adivinación, y él era diestro en el conocimiento de ello, pero él fue confundido y el trabajo fue destruido en sus manos. Y él lo trató de nuevo, pero no tuvo éxito, y Bilaam se desanimó y lo dejó, y no lo completó, porque era de Yahweh, para hacer que Sefo y sus hombres cayeran en las manos de los hijos de Israel, quienes habían confiado en Yahweh, el Todopoderoso de sus padres, en su guerra. Y Sefo y Hadad pusieron sus fuerzas en despliegue de batalla, y todos los Mitzrayimim fueron solos contra ellos, 000 hombres, y ni un hombre de Israel estaba con ellos. Y todos los Mitzrayimim pelearon contra esos reyes, opuesto a Patros y Tachpanjes, y la batalla fue severa contra los Mitzrayimim. Y todos los reyes fueron más fuertes que los Mitzrayimim en esa batalla, como 180 hombres de los Mitzrayim cayeron ese día, y cerca de 30 hombres de las fuerzas de los reyes, y todos los hombres de Mitzrayim huyeron delante de los reyes, así que los hijos de Esab y Ismael persiguieron a los Mitzrayimim, continuando golpeándolos hasta el campamento de los hijos de Israel. Y todos los Mitzrayimim clamaron a los hijos de Israel, diciendo, apresúrense hacia nosotros y asístanos y sálvenos de las manos de Esab, Ismael y los hijos de Kittim. Y los 150 hombres de los hijos de Israel corrieron de su estación hacia el campamento de esos reyes, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh su Elohim para que los liberara. Y Yahweh escuchó a Israel, y Yahweh entregó a todos los hombres de los reyes en sus manos, y los hijos de Israel pelearon contra esos reyes, y los hijos de Israel golpearon alrededor de 4000 hombres de los reyes. Y Yahweh echó una gran consternación en el campamento de esos reyes, hacia el temor a Israel estaba sobre ellos. Y todos los ejércitos de los reyes huyeron delante de los hijos de Israel y los hijos de Israel los persiguieron y los siguieron golpeando hasta el borde de la tierra de Cus. Y los hijos de Israel mataron de ellos en el camino a 2000 hombres más, pero de los hijos de Israel ni uno cayó. Y los Mitzrayimim vieron que los hijos de Israel habían peleado con tan pocos hombres contra los reyes, y que la batalla fue tan severa sobre ellos, 40. Entonces todos los Mitzrayimim estaban temerosos por sus vidas a causa de la batalla intensa, y todo Mitzrayim huyó, cada hombre escondiéndose de las fuerzas de despliegue, y ellos se escondieron en el camino y dejaron a los hijos de Israel peleando solos. Y los hijos de Israel infligieron un golpe terrible sobre los hombres de los reyes, y ellos regresaron después que los habían perseguido hasta el borde de la tierra de Cus. Y todo Israel conoce a la cosa que los Mitzrayimim habían hecho a ellos, que ellos habían huido de la batalla, y los habían dejado para pelear solos. Así que los hijos de Israel también actuaron con astucia, y según ellos regresaban de la batalla, ellos encontraron algunos hombres de Mitzrayim y allí mismo los golpearon. Y mientras los mataban ellos les dijeron estas palabras, por esta razón ustedes se fueron de nosotros, nos dejaron, nosotros que somos pocos hombres, para pelear contra esos reyes que tenían mucha gente para golpearnos, para que ustedes, por ellos, libraran sus propias almas. Y de algunos que los Israelim encontraron en el camino, ellos los hijos de Israel hablaron uno al otro, diciendo, golpea, golpea, porque él es un Ismaelí o un Edomí, o uno de los hijos de Kittim, y se paraban sobre él y lo mataban, y ellos sabían que era un Mitzrayimi. Y los hijos de Israel hicieron esas cosas con astucia a los Mitzrayimim, porque los habían desertado en la batalla y habían huido de ellos. Y los hijos de Israel mataron de los Mitzrayimim de esta forma a 200 de Mitzrayim en el camino. Y todos los hombres de Mitzrayim vieron el mal que los hijos de Israel habían hecho a ellos, así que todo Mitzrayim temió grandemente a los hijos de Israel, porque habían visto su gran poder, y ni un hombre de ellos había caído. 50. Así que todos los hijos de Israel regresaron con gran alegría en su camino a Gosén, y el resto de Mitzrayim regresó cada hombre a su lugar. Capítulo 65. Y vino a suceder después de esas cosas que todos los consejeros de Faraón, rey de Mitzrayim, y todos los ancianos de Mitzrayim se reunieron y vinieron delante del rey y se inclinaron delante del rey,
Y ellos se sentaron delante de él. Y todos los consejeros y ancianos de Mitzrayim hablaron con el rey, diciendo, He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más poderoso que nosotros, y tú sabes todo el mal que ellos nos hicieron a nosotros en el camino cuando regresábamos de la batalla. Y tú también has visto su fuerte poder, porque este poder es a ellos de sus padres, porque pocos se pararon frente a un pueblo numeroso como la arena, y los golpearon con el filo de la espada, y de ellos ni uno cayó, así que si ellos hubieran sido numerosos los habrían destruido totalmente. Ahora, por lo tanto, danos consejo en lo que hacer con ellos, hasta que gradualmente los destruyamos de entre nosotros, no sea que se hagan muy numerosos para nosotros en la tierra. Porque si los hijos de Israel aumentan en la tierra, serán un obstáculo para nosotros, y si una guerra fuera a tomar lugar, ellos con su gran poder se unirán al enemigo contra nosotros, y pelearán contra nosotros, nos destruirán de la tierra y se irán. Así que el rey respondió a los ancianos de Mitzrayim y les dijo, Este es el plan aconsejado para Israel, del cual no nos separaremos. He aquí en la tierra están Rameses y Pitón, ciudades que no están fortificadas contra la batalla, nos corresponde a ustedes y nosotros edificarlas, y a fortificarlas. Ahora, por lo tanto, ustedes vayan y actúen con astucia hacia ellos, y proclamen una voz en Mitzrayim y en Gosen, diciendo, Todos ustedes hombres de Mitzrayim, Gosen, Patros y todos sus habitantes. El rey nos ha ordenado edificar Pitón y Rameses, y a fortificarlas para la batalla. ¿Quién entre ustedes en Mitzrayim y de los hijos de Israel y de todos los habitantes de las otras ciudades, están dispuestos a edificar con nosotros? Cada uno tendrá sus jornales dados a él diariamente por la orden del rey. Así que vayan y háganlo con astucia, y reúnanse y vengan a Pitón y Rameses para edificar. Y mientras están edificando hagan una proclamación como esta que sea hecha en todo Mitzrayim a la orden del rey. Y cuando algunos de los hijos de Israel vengan a edificar con ustedes, ustedes les darán sus jornales diariamente por unos pocos días. Y después que ellos estén edificando a su jornal diario, ustedes se quitan del trabajo uno a uno secretamente. Después ustedes se levantan y se convierten en sus amos de obra y oficiales, y los dejarán que edifiquen sin jornales. Y si ellos rehúsan, los fuerzan con todo su poder para edificar. Y si ustedes hacen esto, será bueno para nosotros para fortalecer nuestra tierra contra los hijos de Israel, porque a causa de la fatiga del trabajo de edificar, los hijos de Israel disminuirán, porque ustedes los privarán de sus esposas de Abia. Y todos los ancianos de Mitzrayim oyeron el consejo del rey, y el consejo parecía bueno a los ojos de los sirvientes de Faraón, y a los ojos de todos Mitzrayim, y ellos hicieron de acuerdo a la palabra del rey. Y todos los sirvientes salieron del rey y ellos ordenaron que una proclamación se hiciera en todo Mitzrayim, en Tachpanhes y en Gosen, y en todas las ciudades que rodean a Mitzrayim, diciendo, ¿Ustedes han visto lo que los hijos de Esab y los hijos de Ismael nos hicieron a nosotros? ¿Quiénes vinieron a la guerra contra nosotros y quisieron destruirnos? Ahora, por lo tanto, el rey nos ha ordenado fortificar la tierra, edificar las ciudades de Pitón y Rameses, y fortificarlas para la batalla, para si ellos de nuevo vienen contra nosotros. Cualquiera de entre ustedes de todo Mitzrayim y de entre los hijos de Israel que venga a edificar con nosotros, tendrá su jornal diario dado por el rey, como su orden es, a nosotros. Y cuando Mitzrayim y los hijos de Israel oyeron todo lo que los sirvientes de Faraón habían hablado, vinieron de entre los Mitzrayim y de entre los hijos de Israel para edificar con los sirvientes de Faraón, Pitón y Rameses, pero ninguno de los hijos de Levi vinieron con sus hermanos a edificar. Y todos los sirvientes de Faraón y sus príncipes vinieron al principio con engaño para edificar con todo Israel como jornaleros a jornal diario, y ellos dieron a Israel su jornal al principio. Y los sirvientes de Faraón edificaron con todo Israel, y fueron empleados en ese trabajo por un mes. Al final del mes todos los sirvientes de Faraón comenzaron a retirarse secretamente de la gente de Israel diariamente. Y Israel siguió con el trabajo en ese tiempo, pero ellos recibían su jornal diario, porque algunos de los hombres de Mitzrayim estaban haciendo el trabajo con los hijos de Israel en ese tiempo. Por lo tanto, los Mitzrayimim dieron a Israel su jornal en esos tiempos, para que ellos, los Mitzrayimim y sus compañeros recibieran su paga por su trabajo diario. Al final de 1 año y 4 meses todos los Mitzrayimim se habían retirado de los hijos de Israel, así que los hijos de Israel fueron dejados solos en el trabajo.
Y después que todos los Mitzrayimim se habían retirado de los hijos de Israel, ellos regresaron y se volvieron en opresores y oficiales sobre ellos, y algunos de ellos fueron puestos sobre los hijos de Israel como amos de obra, para recibir de ellos todo lo que ellos daban por su paga de su labor. Todos los Mitzrayimim lo hicieron a los hijos de Israel de esta forma día a día, para afligirlos en su trabajo. Y los hijos de Israel estaban solos en su labor, y los Mitzrayimim se abstuvieron de dar paga a los hijos de Israel desde ese momento en adelante. Y cuando algunos de los hombres de Israel rehusaron trabajar por causa de que los jornales no se les estaban dando, entonces los exactores y los sirvientes de Faraón los oprimieron y los golpearon con duros golpes, y los hacían regresar a la fuerza, para laborar con sus hermanos. Así hacían todos los Mitzrayimim a los hijos de Israel todos los días. Y todos los hijos de Israel estaban grandemente atemorizados de los Mitzrayimim en este asunto, y todos los hijos de Israel regresaron y trabajaron solos sin paga. Y los hijos de Israel edificaron Pitón y Rameses, y todos los hijos de Israel hicieron el trabajo, algunos haciendo ladrillos y otros edificando, y los hijos de Israel edificaron y fortificaron toda la tierra de Mitzrayim y sus muros, y los hijos de Israel estuvieron ocupados en este trabajo por años, hasta el tiempo que Yahweh se acordó de ellos y los sacó de la tierra de Mitzrayim. Pero los hijos de Levi no estaban empleados en el trabajo con sus hermanos de Israel desde el principio hasta el día que salieron de Mitzrayim, porque todos los hijos de Levi sabían que los Mitzrayimim habían hablado esas palabras con engaño a los hijos de Israel. Por lo tanto, los hijos de Levi se abstuvieron de ir a trabajar con sus hermanos. Y los Mitzrayimim no dirigieron su atención para hacer trabajar a los hijos de Levi después, porque no habían estado con sus hermanos al principio. Por lo tanto, los Mitzrayimim los dejaron quietos. Y las manos de los hombres de Mitzrayim estaban dirigidas con continua severidad contra los hijos de Israel en ese trabajo. Y los Mitzrayimim hicieron que los hijos de Israel trabajaran con rigor. Y los Mitzrayimim amargaron las vidas de los hijos de Israel con trabajo gravoso, en mortero y ladrillos, y también en todo tipo de trabajo en el campo. Y los hijos de Israel llamaron a Melol el rey de Mitzrayim Eror, rey de Mitzrayim, porque en sus días los Mitzrayimim habían amargado sus vidas con todo tipo de trabajo. Y todos los trabajos de los Mitzrayimim hacían que los hijos de Israel hicieran, lo extraían con rigor, para afligir a los hijos de Israel, pero mientras más los afligían, más ellos crecían y aumentaban, y los Mitzrayimim estaban irritados por causa de los hijos de Israel. Capítulo 66. En ese tiempo Hadad hijo de Bedad rey de Edom, murió, y Samla de Mesreca, del país de los hijos del este, reinó en su lugar. En el año 13 del reino de Faraón rey de Mitzrayim, cual era el año 125 desde que los hijos de Israel descendieron a Mitzrayim, Samla reinó sobre Edom por 18 años. Y cuando él reinó, él reunió sus fuerzas para ir a pelear contra Sefo el hijo de Elifaz y los hijos de Quitim, porque ellos hicieron la guerra contra Angeas rey de África, y ellos destruyeron su ejército completo. Pero él no se batió con él porque los hijos de Esab se lo impidieron, diciendo, él era su hermano, así que Samla escuchó a la voz de los hijos de Esab, y se devolvió con todas sus fuerzas a la tierra de Edom, y no procedió a pelear con Sefo hijo de Elifaz. Y Faraón rey de Mitzrayim oyó esta cosa, diciendo, Samla rey de Edom ha resuelto pelear contra los hijos de Quitim, y después él vendrá a pelear contra Mitzrayim. Y cuando todos los Mitzrayimim oyeron este asunto, ellos aumentaron la labor sobre los hijos de Israel, no fuera que los Israelim hicieran a ellos lo que hicieron a ellos en su guerra contra los hijos de Esab en los días de Hadad. Así que los Mitzrayimim dijeron a los hijos de Israel, apresuren su trabajo, y terminen su tarea, y fortalezcan la tierra, no sea que los hijos de Esab sus hermanos vengan a pelear contra nosotros, porque por causa de ustedes ellos vienen contra nosotros. Y los hijos de Israel hicieron el trabajo de los hombres de Mitzrayim día a día, y los Mitzrayimim afligían a los hijos de Israel para que disminuyeran en la tierra. Y los Mitzrayimim aumentaron la labor sobre los hijos de Israel, y también los hijos de Israel aumentaron y se multiplicaron, y todo Mitzrayim estaba lleno de los hijos de Israel. Y en el año 125 de Israel descender a Mitzrayim, todos los Mitzrayimim vieron que su consejo no funcionaba contra Israel, sino que ellos aumentaban y crecían, y la tierra de Mitzrayim y la tierra de Gosen estaban llenas de los hijos de Israel. Entonces todos los ancianos de Mitzrayim y sus hombres sabios vinieron delante del rey,
y se inclinaron delante de él, y se sentaron delante de él. Y todos los ancianos de Mitzrayim y los hombres sabios de allí dijeron al rey, que el rey viva para siempre, tú nos diste el consejo a nosotros, el consejo contra los hijos de Israel, y nosotros hicimos a ellos de acuerdo a la palabra del rey, pero en proporción al aumento de la labor, así ellos aumentan y crecen en la tierra, y aquí que todo el país está lleno de ellos. Ahora por lo tanto, nuestro señor y rey, los ojos de Mitzrayim están sobre ti para darle consejo con tu sabiduría, por la cual ellos puedan prevalecer sobre Israel y destruirlos, o disminuirlos de la tierra. Y el rey les respondió a ellos, diciendo, ustedes den consejo en este asunto para que podamos saber lo que hacer a ellos. Y un oficial, uno de los consejeros del rey, cuyo nombre era Job, de Mesopotamia, en la tierra de Uz, respondió al rey, diciendo, si le complace al rey, que él oiga consejo de su sirviente, y el rey le dijo, habla. Y Job habló delante del rey, los príncipes, y delante de todos los ancianos de Mitzrayim, diciendo, he aquí que el consejo del rey que él aconsejó ante con respecto a la labor de los hijos de Israel es bueno, y tú no los debes remover de su labor nunca. Pero este es el consejo con el cual los puedes disminuir, si le parece bien al rey afligirlos. He aquí que nosotros hemos temido a la guerra por un largo tiempo, y nosotros dijimos, cuando Israel sea fructíferos en la tierra, ellos nos echarán de la tierra si una guerra toma lugar. Si le complace al rey, que él dicte un decreto real, y que sea escrito en las leyes de Mitzrayim cuales no serán revocadas, que todo niño varón nacido a los Israelim, su sangre sea echada a tierra. Y haciendo esto, cuando todos los varones de Israel hayan muerto, el mal de sus guerras cesará, que el rey lo haga así, que envíe por todas las parteras hebreas, y les ordenas este asunto y que lo ejecuten. Así la cosa complació al rey y los príncipes, y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Job. Y el rey envió a llamar a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de una era Sefra y el nombre de la otra era Pua. Y las parteras vinieron delante del rey y se pararon en su presencia. Y el rey dijo a ellas, cuando ustedes hagan el oficio de parteras a las mujeres hebreas, y las vean sobre la banca, si en un varón, ustedes lo matan, pero si es una hembra, ella vivirá. Pero si ustedes no hacen esta cosa, yo las quemaré y a toda su casa con fuego. Pero las parteras temían al Todopoderoso y no escucharon al del rey de Mitzrayim ni hicieron de acuerdo a su palabra, y cuando la mujer hebrea daba a luz, la partera, ya fuera varón o hembra, hacía lo necesario para mantenerlos con vida, así hicieron las parteras todos los días. Y esto fue dicho al rey, y él envió a llamar a las parteras y dijo a ellas, ¿por qué han hecho esta cosa y han salvado a los varones vivos? Y las parteras respondieron y hablaron juntas delante del rey, diciendo, que el rey no crea que las mujeres hebreas son como las mujeres de Mitzrayim, porque los hijos de Israel son robustos y saludables, y ellas dan a luz antes de que la partera llegue, y en cuanto a nosotros tus sirvientas, ninguna mujer hebrea ha dado a luz sobre nosotros en muchos días, porque las mujeres hebreas son sus propias parteras, porque son robustas y saludables. Y Faraón oyó sus palabras y les creyó en este asunto, y las parteras salieron del rey, y el Todopoderoso trató bien con ellas, y el pueblo se multiplicó y aumentó en extremo. El libro de Yashar-Haser parte 6, capítulo 67 al 91, capítulo 67. El nuevo faraón hace de los israelitas sus esclavos. Había un hombre en la tierra de Mitzrayim de la Sera de Levi, cuyo nombre era Aram, el hijo de Keat, el hijo de Levi, el hijo de Israel. Y este hombre fue y tomó esposa, a saber, Joquebed la hija de Levi, la hermana de su padre. Y ella era de 126 años y él vino a ella. Y la mujer fue preñada y dio a luz una hija, y ella la llamó Miriam, porque en esos días los Mitzrayimim habían amargado la vida de los hijos de Israel. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo y llamó su nombre Aarón, porque en los días de su concepción Faraón comenzó a derramar la sangre de los niños varones de Israel. Y en esos días Sefo el hijo de Elifaz, el hijo de Esap, rey de Kitim, murió, y Janeas reinó en su lugar. Y el tiempo que Sefo reinó sobre los hijos de Kitim fue de 50 años, y él murió y fue sepultado en la ciudad de Nabna en la tierra de Kitim. Y Janeas, uno de los hombres poderosos de la tierra de Kitim, reinó después de él, y reinó por 50 años. Y fue después de la muerte del rey de Kitim que Bilaam el hijo de Beor huyó de la tierra de Kitim, y él vino a Mitzrayim a Faraón rey de Mitzrayim. Y Faraón lo recibió con gran honor porque había oído de su sabiduría, y le dio regalos y lo hizo consejero,
y lo engrandeció. Y Bilaam vivió en Mitzrayim en honor con los nobles del rey, y los nobles lo exaltaron, porque ellos codiciaban aprender su sabiduría. Y en el año 130 de Israel descender a Mitzrayim, Faraón soñó que él estaba sentado en su trono real, y él levantó sus ojos y vio a un hombre viejo parado delante de él, y había pesas en las manos del viejo, tales pesas como las usadas por los mercaderes. Y el viejo tomó las pesas y las colgó delante de Faraón. Y el viejo tomó a todos los ancianos de Mitzrayim y a sus nobles y los grandes hombres, y él los ató a todos juntos y los puso en una pesa. Y tomó un corderito y los puso en la otra pesa, y el corderito tuvo preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón estaba estupefacto al ver esta horrible visión, y por qué el corderito habría tenido preponderancia sobre todos ellos. Y Faraón se despertó y he aquí que era un sueño. Y Faraón se levantó temprano en la mañana y llamó a sus sirvientes y les relató el sueño, y los hombres estaban grandemente temerosos. Y el rey dijo a todos sus hombres sabios: por favor interpreten el sueño que soñé, para que yo pueda saber. Y Bilaam el hijo de Beor respondió al rey y le dijo: esto no significa más que un gran mal que saltará contra Mitzrayim en días postreros. Porque un hijo nacerá a Israel quien destruirá todo Mitzrayim y a todos sus habitantes, y sacará a los Yisraelín de Mitzrayim con una mano poderosa. Ahora, por lo tanto, oh rey, toma consejo sobre este asunto, para que tú puedas destruir la esperanza de los hijos de Israel y sus expectaciones, antes de que este mal se levante contra Mitzrayim. Y el rey dijo a Bilaam: ¿y qué haremos a Israel? Ciertamente de cierta forma que aconsejamos al principio contra ellos, y no pudimos prevalecer sobre ellos. Ahora da tu consejo contra ellos por el cual podamos prevalecer sobre ellos. Y Bilaam respondió al rey, diciendo: envía ahora y llama a tus dos consejeros, y veremos cuál es su consejo sobre este asunto y después de eso tu sirviente hablará. Y el rey envió y llamó a sus dos consejeros Reuel el Midyanim y Job el Usim, y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y el rey dijo a ellos: he aquí que ustedes dos han oído el sueño que yo soñé, y la interpretación de él. Ahora, por lo tanto, den consejo en cuanto a lo que tiene que ser hecho con los hijos de Israel, por el cual podamos prevalecer sobre ellos, antes de que su mal salte contra nosotros. Y Reuel el Midyanim respondió al rey y dijo: que el rey viva para siempre. Si parece bien al rey, que él desista de los hebreos y los dejes, y no extiendas tu mano contra ellos. Porque estos son aquellos que Yahweh escogió en los tiempos antiguos, y los tomó como el pueblo de su herencia de entre todas las naciones de la tierra y de los reyes de la tierra, y ¿quién extenderá su mano contra ellos con impunidad, de quien su Elohim no se haya vengado? Ciertamente tú sabes que Abraham descendió a Mitzrayim, Faraón, el anterior rey de Mitzrayim, y vio a Sara su esposa, y la tomó por esposa, porque Abraham dijo que ella era su hermana, porque tenía miedo no fuera que los hombres de Mitzrayim lo mataran por causa de su esposa. Y cuando el rey de Mitzrayim había tomado a Sara, entonces el Todopoderoso lo golpeó a él y su casa con pesadas plagas, hasta que él restauró a Abraham su esposa Sara, entonces fue sanado. Y Abimelech el Gerarim, rey de los Plistim, el Todopoderoso castigó por causa de Sara la esposa de Abraham, sellando toda matriz de humanos y animales. Y su Elohim vino a Abimelech en un sueño de noche y lo aterrorizó para que él restaurara a Abraham Sara quien él había tomado, y después toda la gente de Gerar fue castigada por causa de Sara, y Abraham oró a su Elohim por ellos, él le suplicó y él los sanó. Y Abimelech temió a todo este mal que vino sobre él y su pueblo, y él regresó a Abraham su esposa Sara, y le dio a él con ella muchos regalos. También hizo lo mismo con Yitzhak cuando lo echó de Gerar, y el Todopoderoso había hecho cosas maravillosas a él, y todos los manantiales de agua de Gerar fueron secos, y sus árboles productivos no dieron fruto. Hasta que Abimelech de Gerar, Ausat uno de sus amigos, y Pijol el capitán de su ejército fueron a él y se inclinaron delante de él a tierra. Y ellos le pidieron que suplicara por ellos, y él oró a Yahweh por ellos y Yahweh oyó su súplica y fueron sanados. Jacob también, el hombre sencillo, fue liberado por medio de su integridad de la mano de su hermano Esap, y de la mano de Labán el sirio el hermano de su madre, quien había buscado su vida, asimismo de la mano de los reyes de Canaán que habían venido juntos contra él y sus hijos los destruyeron, y Yahweh los liberó de sus manos, y ellos se volvieron y los golpearon, y ¿quién ha extendido su mano contra ellos con impunidad? Ciertamente Faraón el anterior, el padre de tu padre,
levantó a Yosef el hijo de Jacob por encima de todos los príncipes de la tierra de Mitzrayim, cuando él vio su sabiduría, porque con su sabiduría él rescató a todos los habitantes de la tierra de la hambruna. Después de lo cual él ordenó a Jacob y a sus hijos descender a Mitzrayim, para que ellos por su virtud, la tierra de Mitzrayim y la tierra de Gosén fueran liberadas de la hambruna. Ahora, por lo tanto, si parece bien a tus ojos, cesa de destruir a los hijos de Israel, y si no es tu voluntad que vivan en la tierra de Mitzrayim, entonces, envíalos fuera de aquí, para que ellos puedan ir a la tierra de Canaán, la tierra donde sus padres se quedaron. Y cuando Faraón oyó las palabras de Yitro, él estaba muy furioso con él, así que él se levantó con vergüenza de la presencia del rey, y se fue a Midian su tierra, y se llevó el cetro de Yosef con él. Y el rey dijo a Job Elusim, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu consejo respecto a los hebreos? Así que Job dijo al rey, he aquí que todos los habitantes de la tierra están bajo tu poder, que el rey haga lo que parezca bien a sus ojos. Y el rey dijo a Bilaam, ¿qué dices tú, Bilaam? Habla tu palabra para que la podamos oír. Y Bilaam dijo al rey, de todo lo que tú has aconsejado contra los hebreos, de todos serán liberados, y el rey no podrá prevalecer sobre ellos con ningún consejo. Porque si tú te imaginas que los vas a disminuir por fuego abrasante, no puedes prevalecer sobre ellos, porque ciertamente su Elohim liberó a Abraham su padre de Ur-Kasdim, y si te imaginas que los vas a destruir por la espada, ciertamente Yitzhak su padre fue liberado de ella, y un carnero fue puesto en su lugar. Y si con dura y rigurosa labor te imaginas que los vas a disminuir, tú no prevalecerás aún en esto, porque su padre Jacob sirvió a Labán en todo tipo de trabajo, y prosperó. Ahora por lo tanto, oh rey, oye mis palabras, porque este es el consejo que es aconsejado contra ellos, y del cual no te debes separar. Si complace al rey que él ordene que todos los hijos que nazcan desde este día en adelante, que sean echados al agua, porque esto puede borrar su nombre, porque ninguno de ellos, ni sus padres, fueron probados de esta manera. Y el rey oyó las palabras de Bilaam, y la cosa complació al rey y los príncipes, y el rey hizo de acuerdo a la palabra de Bilaam. Y el rey ordenó que una proclamación fuera hecha, y una ley decretada en toda la tierra de Mitzrayim, diciendo, todo hijo varón de los hebreos que nazca desde este día en adelante será echado al agua. Y Faraón llamó a sus sirvientes, diciendo, ahora vayan y busquen en toda la tierra de Gosén donde están los hijos de Israel, y vean que todo varón nacido a los hebreos sea echado al río, pero toda hembra ustedes dejarán vivir. Y cuando los hijos de Israel oyeron esta cosa que Faraón había ordenado, de echar sus hijos varones al río, algunos del pueblo se separaron de sus esposas y otros se unieron más. Y desde ese día en adelante, cuando el tiempo de dar a luz venía a esas mujeres en Israel que habían permanecido con sus esposos, ellas iban al campo para dar a luz allí, y ellas daban a luz en el campo, y dejaban a los niños en el campo y regresaban a casa. Y Yahweh, quien había prometido a sus padres multiplicarlos, envió a uno de sus malachim ministradores que están en el cielo, a lavar a cada niño en agua, y a ungirlos y envolverlo y a poner en sus manos 2 piedras lisas, de una mamaba leche y de la otra miel, y él causaba que su pelo creciera hasta las rodillas, por lo cual se podía cubrir, para confortarlos y se agarraran a él, por su compasión por ellos. Y cuando el Todopoderoso tuvo compasión sobre ellos y tuvo el deseo de multiplicarlos sobre la faz de la tierra, él ordenó a su tierra a recibirlos y preservarlos en ella hasta el tiempo que crecieran, después de lo cual la tierra abría su boca y los vomitaba y ellos brotaban de la ciudad como herbario de la tierra, y hierba del bosque, y cada uno regresaba a su familia y a la casa de su padre, y permanecían con ellos, y todos los bebés de los hijos de Israel estaban en la tierra como hierba del campo, por la misericordia del Todopoderoso hacia ellos. Y cuando todos los Mitzrayimim vieron esta cosa, ellos fueron al campo con su yugo de bueyes y su arado, y ellos lo araban como uno ara la tierra en tiempo de siembra. Y cuando ellos araban no podían dañar a los infantes de los hijos de Israel, así que el pueblo aumentó y creció extremadamente. Y Faraón ordenó diariamente a sus oficiales ir a Gosén para buscar los bebés de los hijos de Israel, y cuando ellos encontraran uno, ellos lo habrían de tomar de los brazos de su madre por la fuerza, pero la hembra la habrían de dejar con su madre. Así hicieron los Mitzrayimim a los Israelín todos los días. Capítulo 68. El nacimiento de Mose. Y fue en ese tiempo que el Ruach del Todopoderoso estaba sobre Miriam la hija de Aram, la hermana de Aarón, y ella salió por su casa y profetizó,
diciendo, aquí que un hijo será nacido a nosotros de mi padre y mi madre en este tiempo, y él salvará a Israel de las manos de Mitzrayim. Y cuando Aram oyó las palabras de su hija, él fue y trajo de regreso a su esposa a la casa, después que él la había despedido cuando Faraón ordenó que todos los hijos varones de la casa de Jacob fueran echados al agua. Así que Aram tomó a Jochebed su esposa, 3 años después que él la había despedido, y él vino a ella y ella fue preñada. Y al final de 7 meses de su concepción ella dio a luz un hijo, y toda la casa fue llena con una gran luz como la luz del sol y la luna en el tiempo que brillan. Y cuando la mujer vio que el niño era hermoso y placentero a la vista, ella lo escondió por 3 meses en una habitación interna. En aquellos días los Mitzrayimim conspiraban para destruir a todos los hebreos allí. Y las mujeres Mitzrayimim fueron a Gosén donde estaban los hijos de Israel, y ellas se llevaban a sus pequeños sobre sus hombros, los bebés que aún no hablaban. Y en esos días cuando las mujeres de los hijos de Israel daban a luz, cada mujer escondía a su hijo de delante de los Mitzrayimim, para que los Mitzrayimim no supieran que ellas habían dado a luz, y no los pudieran destruir de la tierra. Y las mujeres Mitzrayimim venían a Gosén y sus hijos que no podían hablar estaban sobre sus hombros, y cuando una mujer Mitzrayimim venía a la casa de una hebrea, su bebé comenzaba a llorar. Y cuando lloraba, el niño que estaba en la habitación interna respondía, así que las mujeres Mitzrayimim se iban y lo decían en la casa de Faraón. Y Faraón mandaba a sus oficiales a tomar los niños y matarlos. Así hacían los Mitzrayimim a las mujeres hebreas todos los días. Y fue en ese tiempo, como 3 meses después que Jochebed escondió a su hijo, que la cosa fue conocida en la casa de Faraón. Y la mujer se apresuró a sacar a su hijo antes de que los oficiales vinieran, y ella hizo un arca de junco, y lo cubrió con cieno y brea, y puso al niño en ella, y la puso en el borde del río. Y su hermana Miriam se paró lejos para ver qué sucedía al niño, y qué se haría de sus palabras. Y el Todopoderoso envió en ese tiempo un calor terrible sobre la tierra de Mitzrayim, que quemaba la carne del hombre como el sol en su circuito, y grandemente oprimió a los Mitzrayimim. Y todos los Mitzrayimim descendían al río a bañarse, por causa del color consumidor que quemaba su carne. Y Batia la hija de Faraón, también fue a bañarse en el río, debido al color abrasador, y sus sirvientas caminaban por el borde del río, como todas las mujeres de Mitzrayim. Y Batia alzó sus ojos al río y ella vio el arca sobre el río, y mandó a su sirvienta a buscarla. Y ella la abrió y vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y ella tuvo compasión de él, y ella dijo, este es un niño de los hebreos. Y todas las mujeres de Mitzrayim que caminaban por el borde del río deseaban darle de mamar, pero él no mamaba, porque esta cosa era de Yahweh, para devolverlo al pecho de su madre. Y Miriam su hermana estaba en ese momento con las mujeres de Mitzrayim por el borde del río, y ella vio esta cosa y ella dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya a buscar una nodriza de entre las mujeres hebreas para que dé mamar al niño? Y la hija de Faraón le dijo a ella, ve, y la joven fue y llamó a la madre de la criatura. Y la hija de Faraón dijo a Jochebed, toma este niño y amamántalo por mí, y yo te pagaré tus jornales, 2 piezas de plata diarias. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, y él fue para ella como un hijo, y ella llamó su nombre Mose, porque ella dijo, yo lo saqué a él del agua. Y Aram su padre llamó su nombre Abar, porque él dijo, fue por él que se juntó con su esposa a quien había despedido. Y Jochebed llamó su nombre Yecutiel, porque ella dijo, yo he esperado por él en el Todopoderoso y el Todopoderoso lo restauró a mí. Y Miriam su hermana lo llamó Yered, porque ella descendió tras él al río para ver cuál sería su fin. Y Aarón su hermano llamó su nombre Abisanuj, diciendo, mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él. Y Keat el padre de Aram llamó su nombre Abigdor, porque por causa de él el Todopoderoso reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ya ellos no tuvieran que echar al río sus hijos varones. Y la nodriza lo llamó Abisojo, diciendo, en su tabernáculo estuvo escondido por 3 meses por causa de los hijos de Am. Y todo Israel llamó su nombre Semayá, hijo de Netanel, porque ellos dijeron, en sus días el Todopoderoso ha oído sus clamores, y los ha rescatado de sus opresores. Y Mose estaba en la casa de Faraón, y fue para Batia, la hija de Faraón, como un hijo, y Mose creció entre los hijos del rey. Capítulo 69. La crueldad de Mitzrayim. Y el rey de Edom murió en esos días, en el año 18 de su reinado.
y fue sepultado en su templo que él edificó para sí como residencia real en la tierra de Edom. Y los hijos de Esab enviaron a Petor cual está sobre el río, y buscaron de allí un hombre joven de ojos bellos y hermoso aspecto, cuyo nombre era Saúl y lo hicieron rey en lugar de Samla. Y Saúl reinó sobre todos los hijos de Esab en la tierra de Edom por 40 años. Y cuando Faraón vio que el consejo de Bilaam que él había aconsejado con respecto a los hijos de Israel no funcionó, sino que ellas aún eran fructíferos y se multiplicaban por el tierra de Mitzrayim. 5 Entonces Faraón ordenó una proclamación que debía ser anunciada por toda la tierra de Mitzrayim a los hijos de Israel, diciendo, ningún hombre disminuirá nada de su labor diaria. Y el hombre que sea encontrado deficiente en su labor que él hace diariamente, ya sea en mortero o ladrillos, entonces su hijo menor será puesto en su lugar. Y la labor de Mitzrayim se endureció sobre los hijos de Israel en esos días. Y he aquí que si un ladrillo estaba deficiente en la labor diaria de cualquier hombre, los Mitzrayimim agarraban su hijo menor a la fuerza de su madre, y lo ponían en la edificación en lugar del ladrillo que su padre dejó deficiente. Y los hombres de Mitzrayim hicieron así a todos los hijos de Israel día a día por largo tiempo. Pero la tribu de Levi en ese tiempo no trabajaba con los Israelim sus hermanos, porque los hijos de Levi conocían la astucia de los Mitzrayimim cual ellos ejercitaron al principio con los Israelim. Capítulo 70. El primer sabbat oficial. Y al tercer año del nacimiento de Mose, Faraón estaba sentado en un banquete, cuando Alparanit la reina estaba sentada a su derecha y Batia a su izquierda, y el niño Mose estaba en sus regazos, y Bilaam el hijo de Beor con sus 2 hijos, y todos los príncipes del reino estaban sentados a la mesa en la presencia del rey. Y el niño extendió su mano sobre la cabeza del rey, y quitó la corona de la cabeza del rey y la puso sobre su propia cabeza. Y cuando el rey y los príncipes vieron la obra que el niño había hecho, el rey y los príncipes estaban aterrorizados, y un hombre expresó estupefacción a su vecino. Y el rey dijo a los príncipes que estaban delante de él en la mesa, ¿qué hablan ustedes, y qué dicen ustedes, o ustedes príncipes, en este asunto, y cuál será el juicio contra el niño a causa de este acto? Y Bilaam el hijo de Beor el mago respondió delante del rey y los príncipes, y él dijo, ¿recuerdas ahora, oh mi señor el rey, el sueño que tú soñaste hace ya muchos años, y que tu sirviente interpretó para ti? Ahora, por lo tanto, este es el niño de los niños hebreos, en quien el Ruach del Todopoderoso está, y que no se imagine mi señor el rey que este niño hizo eso sin conocimiento. Porque él es un niño hebreo y entendimiento y sabiduría están con él, aunque aún sea un niño, y con sabiduría él ha hecho esto y ha escogido para él mismo el reino de Mitzrayim. Porque esta es la forma de todos los hebreos para engañar a reyes y nobles, hacer todas esas cosas con astucia, para hacer que los reyes de la tierra y sus hombres tiemblen. Seguramente tú sabes que Abraham su padre actuó así, y así engañó al ejército de Nirod rey de Babel, y a Abimelech rey de Gerar, y que él poseyó para sí la tierra de los hijos de Et y todos los reinos de Canaán. Y que él descendió a Mitzrayim y dijo de Sara su esposa, ella es mi hermana, para engañar a Mitzrayim y a su rey. Su hijo Yitzhak también lo hizo cuando él fue a vivir a Gerar, y su poder prevaleció sobre el ejército de Abimelech rey de los Plistim. Y él también pensó hacer que el reino de los Plis tropezara, en decir que Rivka su esposa era su hermana. Jacob también trató traicioneramente con sus hermanos, y tomó de su mano su primogenitura y su bendición. Y fue entonces a Padan Aram a la casa de Labán el hermano de su madre, y con astucia obtuvo de él sus hijas, su ganado, y todo lo perteneciente a él, y huyó y regresó a la tierra de Canaán a su padre. Sus hijos vendieron a su hermano Yosef, quien descendió a Mitzrayim y fue un esclavo, y fue puesto en la casa de prisión por 12 años. Hasta que el antiguo faraón soñó sueños, y lo sacó de la casa de prisión, y lo engrandeció por encima de todos los príncipes de Mitzrayim por causa de que su interpretación de los sueños de él. Y cuando el Todopoderoso causó una hambruna por toda la tierra, él envió y trajo a su padre y a todos sus hermanos, y toda la casa de su padre, y los sostuvo sin precio ni recompensa y trajo a los Mitzrayimim por esclavos. Ahora, por lo tanto, mi señor y rey, este niño se ha levantado en Mitzrayim en lugar de ellos, para hacer de acuerdo a sus obras, y para jugar con todos los reyes, príncipes y jueces. Si le complace al rey derramemos su sangre sobre la tierra, no sea que crezca y quite el gobierno de tu mano, con la esperanza que Mitzrayim perezca después que él haya reinado. Y Bilaam dijo al rey,
Déjanos además llamar a todos los jueces de Mitzrayim y a los sabios aquí, y para que sepamos si el juicio de muerte es debido a este niño como tú has dicho, y entonces lo mataremos. Y Faraón envió y llamó a todos los hombres sabios de Mitzrayim y ellos vinieron delante de su presencia, y el malaj de Yahweh vino entre ellos, y él era como uno de los hombres sabios de Mitzrayim. Y el rey dijo a los hombres sabios: seguramente ustedes han oído lo que este niño hebreo que está en la casa ha hecho, y así Bilaam ha juzgado en este asunto. Y ahora, juzguen ustedes también y vean que es debido a este niño por el acto que ha cometido. Y el malaj, quien parecía como uno de los hombres sabios de Faraón, respondió y dijo como sigue: delante de todos los hombres sabios de Mitzrayim y delante del rey y los príncipes, si le complace al rey, que el rey envíe por hombres que traigan una piedra de ónice y un carbón de fuego, y que los ponga delante del niño, y si el niño extiende su mano hacia la piedra de ónice, entonces sabremos que en sabiduría el niño ha hecho todo lo que ha hecho, y tenemos que matarlo. Pero si extiende su mano hacia el carbón, entonces sabremos que no fue con conocimiento que él hizo esta cosa, y él vivirá. Y la cosa pareció buena en los ojos del rey y los príncipes, así que el rey hizo conforme a la palabra del malaj de Yahweh. Y el rey ordenó que la piedra de ónice y el carbón fueran traídos y puestos delante del niño Mose. Y ellos pusieron al niño delante de ello, y el niño intentó extender su mano hacia la piedra de ónice, pero el malaj de Yahweh tomó su mano y la puso sobre el carbón, y el carbón se apagó en su mano, y lo alzó y lo puso en su boca, y quemó parte de sus labios y parte de su lengua, y se puso adolorido de lengua y boca. Y cuando el rey y príncipes vieron esto, ellos supieron que Mose no había actuado con sabiduría en quitar la corona de la cabeza del rey. Así que el rey y los príncipes se abstuvieron de matar al niño, y así Mose permaneció en la casa de Faraón, creciendo, y Yahweh estaba con él. Y mientras el niño estaba en la casa del rey, él estaba vestido de escarlata y creció entre los hijos del rey. Y cuando creció en la casa del rey, Batía la hija de Faraón lo consideraba como un hijo, y toda la casa de Faraón lo honraba, y todos los hombres de Mitzrayim tenían miedo de él. Y él salía diariamente e iba a la tierra de Gosén, donde sus hermanos, los hijos de Israel estaban, y Mose los veía diariamente en escasez de aliento y trabajo gravoso. Y Mose les preguntó, diciendo: ¿cuál es la razón por la cual este trabajo es impuesto a ustedes día a día? Y ellos le contaron todo lo que había caído sobre ellos y todas las órdenes que Faraón había puesto sobre ellos antes de su nacimiento. Y ellos le dijeron de todos los consejos con los cuales Bilaam el hijo de Beor había aconsejado contra ellos, y lo que él había aconsejado contra Mose para matarlo cuando él había quitado la corona del rey de su cabeza. Y cuando Mose oyó esas cosas su ira fue rebullida contra Bilaam, y él pensó en matarlo, y él estaba en emboscada por él día a día. Y Bilaam tenía miedo de Mose, y él y sus 2 hijos se levantaron y se fueron de Mitzrayim, y ellos huyeron y entregaron sus almas y se trasladaron a la tierra de Cus a Kikianus rey de Cus. Y Mose estaba en la casa del rey saliendo y entrando, y Yahweh le dio favor a los ojos de Faraón, y a los ojos de todos sus sirvientes, y en los ojos de toda la gente de Mitzrayim, y ellos amaban a Mose en extremo. Y el día llegó cuando Mose fue a Gosén a ver a sus hermanos, y él vio a los hijos de Israel con sus cargas y trabajos gravosos, y Mose estaba entristecido por causa de ellos. Y Mose regresó a Mitzrayim y vino a la casa de Faraón, y vino delante del rey y Mose se inclinó delante del rey. Y Mose dijo a Faraón: por favor mi señor, yo he venido buscando una pequeña petición de ti, no vuelvas mi rostro vacío. Y Faraón le dijo a él: habla. Y Mose dijo a Faraón: que les sea dado a tus sirvientes los hijos de Israel que están en Gosén un día de descanso de sus labores. Y el rey respondió a Mose y dijo: he aquí que yo he levantado tu rostro en este asunto para otorgar tu petición. Y Faraón ordenó que una proclamación fuera hecha en Mitzrayim y Gosén, diciendo: a ustedes, todos los hijos de Israel, así dice el rey, por 6 días ustedes harán su trabajo y labor, pero el día 7º ustedes descansarán, y no harán ningún trabajo. Así harán todos los días, como el rey y Mose el hijo de Batia han ordenado. Y Mose se regocijó a esta cosa que el rey le había otorgado, y todos los hijos de Israel hicieron como Mose había ordenado. Porque esto era de Yahweh para todos los hijos de Israel, porque Yahweh había comenzado a recordarse de los hijos de Israel para salvarlos por amor a sus padres. Y Yahweh estaba con Mose y su fama se extendió por todo Mitzrayim.
Y Moses se volvió grande a los ojos de todos los Mitzrayimim, y a los ojos de todos los hijos de Israel, buscando el bien para su pueblo Israel, hablando palabras de Salom referente a ellos al rey.